Muy buenas a todos, este es un tercer video que estamos haciendo de una serie de videos sobre introducción a fuerzas. En este video vamos a aprender a representar varias fuerzas sobre un cuerpo que estemos estudiando, dinámicamente hablando. Entonces vamos a aprender a cómo representar correctamente las fuerzas mediante el empleo de un diagrama de cuerpo libre o DCL, así lo vamos a abreviar. Vamos a aprender a sumar vectorialmente, es decir, a componer fuerzas correctamente. Y finalmente también vamos a hablar sobre la fuerza neta sobre un cuerpo. Vamos con el video. Bien, hablemos en esta oportunidad del diagrama de cuerpo libre. Para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, utilizaremos el diagrama de cuerpo libre. Representaremos el cuerpo en lugar de sus vínculos físicos, cuerdas u otros cuerpos que interaccionen con él, representando solo las fuerzas que se aplican sobre el cuerpo a estudiar. ¿A qué vamos con esto? Y vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos esta situación, esta imagen está sacada del libro Interacciones, Fuerzas y Energía de los profesores Egaña, Berruti y González, un libro para tercer año, recomendado para tercer año. Supongamos que tenemos esta figura en la cual tenemos a dos personas que están tirando, ¿sí?, utilizando mediante dos cuerdas, o sea, aplicando dos fuerzas de tensión, están tirando de la rama en cuestión ahí de ese árbol. Uno puede preguntarse, bueno, la rama del árbol en sí, ¿cuál es la fuerza resultante que termina viendo o que termina sintiendo de que dos personas simultáneamente tiren en direcciones distintas, como se indica ahí? Entonces ahí tenemos que analizar la situación dinámicamente y por tanto solemos, para hacer este tipo de análisis, es decir, de poder obtener el resultado de componer dos fuerzas, solemos hacer lo que llamamos el diagrama de cuerpo libre, que vamos a explicar a continuación. A la hora de estudiar dinámicamente un determinado cuerpo, en este caso la rama del árbol, yo tengo que tratar de simplificar esto. Yo no puedo dibujar el árbol, dibujar los vectores de tensión, dibujar las dos personas que están tirando de las cuerdas, dibujar las cuerdas. Sería absolutamente complicado. Estaríamos haciendo una obra de arte cada vez que queremos analizar una situación dinámica, una situación de fuerzas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, me voy a centrar solo en la rama. No importa quién está actuando, quién está aplicando esa fuerza. Entonces lo primero que hacemos es eliminar los vínculos, ¿sí? Entonces solo nos quedamos, decimos, bueno, la rama, y en este caso hay dos tensiones. Pero aún tengo el problema de que estoy todavía representando el árbol. Entonces el árbol puedo simplificarlo aún más. Y ahí podemos tener varios modelos, ¿no? Vamos achicando, podemos sustituir el árbol por una cajita y aún así, aún mejor, considerar al objeto como una masa puntual, un puntito, y de ahí sacar las fuerzas que están actuando sobre ahí, sobre ese cuerpo, digamos. Entonces pasamos de esto a simplemente un puntito, que es lo que tenemos a la derecha, ¿sí? Un puntito con las dos tensiones que actúan sobre el cuerpo. Justamente esto es conocido como diagrama de cuerpo libre, en el cual yo dejo solo al cuerpo que quiero estudiar y las fuerzas que están vinculadas a ese cuerpo, y no estoy dibujando todo el cuerpo, ya sea un auto, ya sea una rama, ya sea una persona o lo que sea. Simplemente un puntito y todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo que estoy estudiando dinámicamente, ¿sí? Paso de dibujar un cuerpo completo a lo que llamamos un cuerpo completo con todos sus vínculos, a lo que llamamos el diagrama de cuerpo libre. Simplemente un puntito con todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Evidentemente que a la hora de analizar resulta mucho más fácil para un físico o para un estudiante o para alguien que esté vinculado al área del análisis dinámico de los cuerpos. Queda mucho más fácil representar un puntito con los vectores que estar dibujando el cuerpo del que se trata. Es muy importante tener en cuenta que vamos a hacer varios ejercicios en los cuales vamos a pasar justamente de una imagen, una foto donde tenemos una moto con un motociclista, vamos a eso llevarlo a un simple puntito con todas las fuerzas que actúan sobre ese conjunto moto-motociclista o sobre el auto o sobre lo que sea que analicemos, ¿sí? De hecho, ya la intención de este video es poder terminar lo que es el repartido número 1 del curso. Hablemos ahora de la composición de fuerzas. Cuando hablamos de composición de fuerzas, decimos composición para no utilizar a priori la palabra suma.
Porque los estudiantes están habituados a sumar, no a componer. Y hay un detalle, nosotros habíamos dicho que las fuerzas eran magnitudes vectoriales, no eran magnitudes escalares. Y haciendo un repaso muy rápido, las magnitudes escalares eran aquellas que solo precisábamos de un número para representarlas, la temperatura, el volumen, una longitud. Basta que yo diga la temperatura del agua en este vaso es de 20 grados Celsius y es información suficiente. Entonces, con las fuerzas no pasaba eso. Si yo decía, estoy aplicando en una caja una fuerza de 30 newton, uno se dirá, bueno, pero ¿hacia dónde? ¿Es lo mismo aplicarla de un lado que de otro en la caja? ¿Hacia dónde la estás aplicando? ¿En qué punto de la caja? ¿Más abajo? ¿Más arriba? Entonces, cuando hablamos de magnitudes vectoriales, precisamos expresar muchísimas más cosas. Y ahí teníamos todo aquello de la dirección, el sentido, el módulo, el punto de aplicación, que los invito a ver el video número 2, que es el anterior a este, donde se explica en detalle todas esas cuestiones. Entonces, acá hablamos de, vamos a arrancar por lo más básico, ¿sí? Que es ver cómo componemos o sumamos magnitudes vectoriales, en este caso cuando tienen igual dirección e igual sentido. Que vamos a ver que en este caso no tiene mayor dificultad, ¿sí? Entonces, veamos que si tenemos a dos personas, en este caso persona roja, persona verde, la persona roja está aplicando una fuerza de 30 newton, la persona verde está aplicando una fuerza de 20 newton y están empujando esa caja. En este punto, lo que uno debe preguntarse es cuánto es la fuerza resultante de aplicar F1, la fuerza roja, y F2, la fuerza verde, simultáneamente sobre la caja. Es decir, cuál es la fuerza final que la caja, podríamos decir, siente y que es resultado de componer estas dos fuerzas. Y uno dirá, bueno, pero si una aplica 30 y la otra aplica 20, es 50, está cantado, ¿no? Bueno, justamente, si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas colineales, y hablamos de que dos fuerzas son colineales cuando comparten la dirección y además comparten el sentido, la fuerza resultante, compuesta F1,2, de esas dos fuerzas, tendrá las siguientes características. El punto de aplicación es el mismo cuerpo sobre el que actúan estas fuerzas, la dirección es la misma que la de las fuerzas, el sentido es el mismo que el de las fuerzas, y el módulo es la suma aritmética, ¿sí?, de ambos módulos. O sea que sí, en este caso es muy fácil la suma. La composición de estas fuerzas. La fuerza resultante de que dos personas apliquen la fuerza sobre la caja en la misma dirección y en el mismo sentido es la suma aritmética de sus módulos. En este caso es 50. Ahora vamos a otro ejemplo. En este caso comparten la misma dirección, porque la dirección es horizontal, pero ambos equipos tiran en sentidos distintos. O sea, el sentido no lo comparten. Entonces en este caso compartimos la dirección, pero no compartimos el sentido. Entonces, justamente, en el equipo 1, si tira con 30 y el equipo 2, si tira con 20, si compartían el sentido, se sumaban. Si el sentido es opuesto, ¿qué pasará? Se restan, evidentemente. Entonces, al tener distintos sentidos, porque una va hacia un lado y la otra va hacia el otro, entonces en este caso tenemos que restarlas. Esto podemos restar y sumar directamente en estos casos porque comparten la dirección, es decir, son colineales. En este caso, la fuerza resultante sería 10, ¿no? Nada misterioso. 30 menos 20, 10. ¿Quién gana? El equipo con mayor fuerza, 30. O sea que terminan siendo 10 newton a favor del equipo número 1. Entonces, si sobre un cuerpo actúan fuerzas F1 y F2 que son colineales, pero tienen sentido contrario, que es lo que dice ahora la diapositiva, ya no comparten el mismo sentido, sino que el sentido es contrario, uno es hacia la izquierda, el otro es hacia la derecha. Entonces la fuerza resultante de la composición de estas dos fuerzas tiene las siguientes características. El punto de aplicación es el mismo cuerpo sobre el que actúan F1 y F2, la dirección es la misma, el sentido es el mismo que la fuerza del mayor módulo, y finalmente el módulo es la diferencia o resta entre los módulos de F1 y F2. Entonces, la suma de fuerzas, como decíamos hoy, es conocida como suma vectorial, pues no solo estamos sumando números, ¿sí?, sino que debemos tener en cuenta el resto de las características que describen una magnitud vectorial, como son la dirección, el sentido o su punto de aplicación.
Dos fuerzas se pueden sumar directamente o restar directamente cuando estas son colineales, es decir, tienen la misma dirección. Si no tuviese la misma dirección, vamos a tener que zambullirnos en métodos geométricos, que es lo que vamos a ver a continuación. Si hasta acá han quedado algunas dudas, por favor pedimos que retrocedan el video y vean cómo explicamos recién cómo se suman fuerzas, es decir, cómo se componen fuerzas cuando estas son colineales, es decir, cuando tienen la misma dirección. Solo en ese caso podemos hacer operaciones aritméticas simples, como ser sumar o restar. Sumamos si comparten la misma dirección y el mismo sentido, y restamos si comparten la misma dirección, pero su sentido es distinto, opuesto. Bueno, bien, si queremos componer o sumar fuerzas que no tienen la misma dirección, es decir, que no son colineales, y volvemos al ejemplo de las dos personas tirando de la rama del árbol, aplicando dos tensiones en la rama del árbol, las cuales claramente no comparten la misma dirección, es clarísimo. Entonces, vemos que para sumar fuerzas no colineales existen dos métodos geométricos conocidos, el método del paralelogramo y el método del polígono. Es importante, muy importante en este punto, representar a escala las fuerzas para poder realizar la suma correctamente o la composición correctamente. Por ejemplo, como ya habíamos definido en el primer video que armamos, un newton equivale a un centímetro. Bueno, mantengo esa escala para todas las fuerzas que voy dibujando en papel. Si tengo que mantener la escala para poder aplicar correctamente este método. Si acá no respeto las escalas, evidentemente que el método va a salir fallido. Es muy importante respetar las escalas. Ya aprendimos a representar fuerzas a escala en el primer ejercicio que hicimos del repartido. Entonces veamos el método del paralelogramo. Tenemos las dos tensiones, las cuales, como ya habíamos visto, no comparten la misma dirección. Si armamos un paralelogramo de forma que trazamos una paralela a T1 que pasa por el extremo de T2 y una paralela a T2 que pasa por el extremo de T1, la fuerza resultante quedará definida por una de las diagonales del paralelogramo, ¿sí? A ver, a esto me refiero, trazar una paralela a T2 por el extremo de T1 y una paralela a T1 por el extremo de T2. Es esto, ¿sí? Quedó un paralelogramo dibujado. Entonces, la fuerza resultante quedará definida por una de las diagonales del paralelogramo, específicamente por la diagonal que parte del punto de aplicación de las fuerzas. Esta es la fuerza T1,2, es decir, la fuerza compuesta o la fuerza equivalente a aplicar dos fuerzas separadas T1, T2. La fuerza equivalente es aplicar una sola fuerza cuyo módulo está definido por la longitud de esa diagonal, la dirección y el sentido también está definido por esa diagonal. Yo les voy a pedir que miren una serie de videos de otros profes que dejaré recomendados en la descripción de este video sobre composición de fuerzas. Ver estos videos les va a permitir familiarizarse con el uso del instrumental de geometría para poder construir el paralelogramo correctamente y obtener la fuerza compuesta resultante, ¿sí? Porque así, dibujado como está, nos sirve para entenderlo conceptualmente, pero cuando vamos al papel vamos a tener que utilizar compás, regla, eventualmente semicírculo, y ahí es donde tenemos que arrancar a manejar toda una cantidad de cuestiones instrumentales, que me resulta interesante que vean videos de otros docentes que están muy buenos y que, como les digo, los voy a dejar en la descripción de este video. Así que si no quieren perderse mucho más, ya les pido que le pongan pausa a este video y que lo retomen desde aquí más tarde, pero que vean cómo construir un paralelogramo para la composición de dos fuerzas. Finalmente hablemos del método del polígono. Habíamos dicho que había dos métodos para sumar fuerzas colineales, el método del paralelogramo, que acabamos de verlo, y el método del polígono. El método del polígono, también conocido en la jerga como el trencito de vectores, consiste en lo siguiente. Partimos de las dos fuerzas, representadas vectorialmente ahí con los dos vectores T1 y T2, y poner una fuerza a continuación de la otra. En este caso vamos a trasladar T2 respetando la inclinación, es decir, respetando el ángulo. Esto tenemos que hacerlo en algún tipo de tabla de dibujo o cuidando en el cuaderno de relativizar con respecto a los renglones el ángulo de la fuerza y poder correrla respetando el ángulo, ¿sí? Hay que correrla respetando el ángulo exacto. Para eso, evidentemente, tenemos que valernos de semicírculo o de algún otro tipo de instrumento. Entonces, en este caso, trasladamos T2 a el extremo de T1
Y la fuerza resultante consiste en unir el inicio del tren de vectores con el final. ¿Sí? Ahí tenemos justamente la fuerza resultante T12. Entonces, en resumen, método para sumar fuerzas. Si yo quiero componer dos fuerzas, utilizo el método del paralelogramo, donde yo tengo fuerza B y A. Bueno, lo que hago es armar un paralelogramo y obtener la resultante, que va a ser la diagonal de ese paralelogramo partiendo del punto de aplicación de las fuerzas. Otra forma es el método del polígono, donde yo lo que hago es ir trasladando las fuerzas una a continuación de otra hasta obtener la fuerza suma. ¿Sí? En este caso el vector suma A más B más C más D es el vector en violeta oscuro que está indicado en la imagen. Observar, como dice ahí, la propiedad conmutativa de la suma vectorial. ¿Sí? No importa el orden en que yo vaya sumando los vectores, la fuerza resultante que obtenga siempre va a ser la misma. Esto es algo que tal vez es de mayor nivel o podemos no entenderlo, pero estar tranquilos que en caso de que tenga muchas fuerzas para sumar, yo puedo dejar una fuerza fija cualquiera y ir sumando, ir moviendo el vector que yo quiera, no importa. El orden en este caso de los sumandos no va a alterar la suma, ¿sí? En este caso el orden en cómo yo voy sumando los vectores no me afecta la suma final. No importa el camino que realice, todos me van a dar el mismo vector resultante. Para finalizar, ahora que sabemos lo que es la composición o suma de fuerzas, sabemos lo que es un diagrama de cuerpo libre, sabemos que justamente tenemos que valernos de un diagrama de cuerpo libre para poder analizar las fuerzas que actúan sobre un determinado cuerpo. Entonces vamos a ver el concepto de fuerza neta. La fuerza neta es una fuerza capaz de sustituir a todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o un sistema, produciendo ella sola los mismos efectos que el conjunto de fuerzas que estarían actuando sobre ese cuerpo o sistema de cuerpos. Es la fuerza resultante de todas las que actúan sobre ese cuerpo. Entonces, vamos a un ejemplo. En este caso no voy a aplicar un diagrama de cuerpo libre, lo voy a hacer directamente sobre la imagen, pero vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre el carro. ¿Sí? Tenemos un carro con 2 caballos y quiero ver las fuerzas que actúan sobre el carro. Entonces, esto habitualmente en clase yo lo pregunto y ahí arrancan algunos a levantar la mano y dicen, bueno, seguro que fuerza peso sobre el carro, sobre el sistema carro-persona actúa. Aparece una fuerza peso. Entonces dibujamos la fuerza peso. Luego otro levanta la mano y bueno, seguro que como el carro no se está cayendo, el pasto, el suelo, aplica una fuerza de reacción al peso sobre el carro también, que es la fuerza normal, que en este caso, como estamos en un plano horizontal, es igual al peso. Y luego aparecen las dos tensiones, la del caballo 1 y el caballo 2. TC1, T sub C1 y T sub C2. Y por ahí queda. Alguno otra vez levanta la mano y dice, también aparece el rozamiento, porque es otra de las fuerzas que vimos en el segundo video cuando analizamos los tipos de fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas más comunes de la mecánica o del análisis en la mecánica. Entonces, por ahora voy a prescindirme de lo que es la fuerza de rozamiento, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero ahora supongamos que el rozamiento es despreciable, entonces nos quedamos solo con estas fuerzas. Ya a priori sabemos que el peso y la normal tienen la misma dirección, son verticales, pero tienen sentidos opuestos. Es de suponer que la composición de la normal y el peso, por ser colineales pero tener distinto sentido, va a ser la resta de sus módulos. Debido a que, de todos modos, hago la aclaración, todavía no tenemos el nivel de análisis como para asegurar que el peso es igual a la normal, en este caso, pero vamos a darlo por supuesto que sí, que en este caso son iguales. En el caso de que sean iguales, entonces P menos N debería dar 0. Finalmente lo que hacemos es restar sus módulos. Repasemos aquello de que si compartían la misma dirección pero sentidos opuestos los restábamos. Y como son iguales, si el peso valiera 100 y la fuerza normal valiera 100, bueno, 100 menos 100 es 0. Así que finalmente las fuerzas en el eje vertical quedan anuladas. Se van de mi análisis porque se acaban de aniquilar entre sí. Las únicas dos fuerzas que me acaban de quedar son
la tensión del caballo 1 y la tensión del caballo 2. Y estas son colineales porque comparten la misma dirección, es decir, son las dos horizontales, y en este caso comparten el mismo sentido. Entonces las puedo sumar directamente y finalmente la fuerza neta va a ser igual a la suma, la suma aritmética nomás, de los módulos de la tensión del caballo 1 más la tensión del caballo 2. Si lo hiciéramos vectorialmente quedaría algo de este estilo como se ve en pantalla. Finalmente, en vez de actuar 4 fuerzas en mi análisis como actuaban recién, si actuara solo la fuerza neta resultante, el efecto sobre el carro sería exactamente el mismo. Finalmente, si analizáramos la misma situación, pero esta vez considerando el rozamiento, nos quedaría un diagrama muy similar. Diagrama sería no dibujar el carro, los caballos, sino simplemente un puntito desde el cual salen todas las fuerzas. Entonces, si hiciéramos un diagrama, nos quedaría las mismas fuerzas que teníamos hoy, donde además se agrega la fuerza de rozamiento, la cual se opone al sentido de movimiento. Eso ya lo habíamos visto cuando analizamos la fuerza de rozamiento en un video anterior. Entonces, si el sentido de movimiento en este caso es hacia la derecha, es bastante obvio suponer que justamente la fuerza de rozamiento va a ser hacia la izquierda. Hecho el análisis, sucede lo mismo con la norma y el peso, se van a anular entre sí, ya que al tener igual dirección y distinto sentido, entonces se pueden restar directamente y como estamos suponiendo que son iguales, termina siendo 0 en el eje vertical y se van de mi análisis. Las únicas fuerzas entonces que me quedan para poder continuar con mi análisis son la tensión del caballo 1, la tensión del caballo 2 y la fuerza de rozamiento. Que en este caso va a quedar la suma de los módulos de la tensión del caballo 1 más la tensión del caballo 2 menos la fuerza de rozamiento porque tiene justamente sentido opuesto. Finalmente, geométricamente, la fuerza neta sería ese vector naranja que aparece en pantalla. Si yo aplicase solo la fuerza neta, obtendría exactamente los mismos efectos que si se hubiesen aplicado todas las 5 fuerzas que analizamos en su conjunto. Nosotros ahora vamos a proponer una serie de ejercicios que están en el repartido número 1 del curso, donde bueno, van a haber temas de representación de vectores, representación de fuerzas básicas sobre distintas situaciones. Va a haber, por supuesto, también suma utilizando método del paralelogramo en varios ejercicios y bueno, vamos a proponerlos a continuación. Recordamos que para acceder a los repartidos vamos a Google, ponemos Profesor Crobeto, primera página que nos aparece, ingresamos, allí vamos a la sección de física, tercer año, temas, ver materiales. Y finalmente aquí nos trasladamos hasta donde dice tema 1, que es introducción a fuerzas, que es donde estamos ahora, y vamos al repartido número 1. Una vez en el repartido, estamos en condiciones de hacer el ejercicio 3, 4 y 5 del repartido para esta oportunidad. En el ejercicio 3 nos aparece un sistema moto, corredor de moto, y lo que nos pide es realizar un diagrama de cuerpo libre, DSL, está la abreviación de diagrama de cuerpo libre, representando las fuerzas a escala que actúan sobre el sistema moto-corredor en este caso. Se sugiere utilizar, da una sugerencia de escala que es 1000 newton 1 centímetro, o sea que 1000 newton equivalga a 1 centímetro, y nos da datos, nos da la masa del sistema moto-corredor, nos da la fuerza del motor, y nos da la fuerza de rozamiento del sistema. Uno dirá, bueno, no me da el peso. Bueno, el peso lo puedo hallar a partir de la masa. Recomiendo repasar que se dijo cómo hallar el peso en videos anteriores. Como estamos, suponemos, en este caso no está aclarado en la letra, debería aclararse que el plano es horizontal y que no hay ninguna fuerza adicional externa en el análisis. Podemos suponer que la fuerza peso es igual a la fuerza normal y bueno, con esta data estamos en condiciones de armar el diagrama de cuerpo libre. Finalmente, la parte B, analizando qué va sucediendo con las distintas fuerzas que actúan, me pide hallar el módulo de la fuerza neta. Luego, en el siguiente ejercicio, en el ejercicio 4, tenemos otra situación. Hay un submarino
y ahí también nos da la masa del submarino y nos sugiere, ¿sí?, también una escala. Nos pide justamente analizar qué fuerzas actuarían sobre un submarino que está sin propulsión y flotando en la superficie. Básicamente igual que un barco. Por ahora no se ha hundido, está en la superficie sin propulsión, está quieto, flotando ahí en la superficie del agua. Entonces, en esa situación, que es una situación de equilibrio dinámico, una situación estática al principio, justamente nos pide analizar qué fuerzas actuarían. Les pido repasar las fuerzas que vimos y ver qué fuerza aplicaba cuando teníamos un cuerpo sumergido o semisumergido en un líquido o un fluido. Luego en la parte B, en la parte C y D, nos pide que analicemos un poquitito más qué debería suceder con las distintas fuerzas, con la fuerza neta de hecho, en el proceso de hundimiento y en el proceso de salir a superficie. Y luego en el ejercicio número 5 nos pide componer dos fuerzas que, si bien tienen el mismo módulo, no tienen la misma dirección y bueno, tampoco el mismo sentido. De manera que nos pide realizar el diagrama de cuerpo libre de todas las fuerzas que actúan y utilizando el método geométrico obtener la fuerza resultante T1-2, es decir, la composición de las fuerzas tensión 1 y tensión 2. Eso es el ejercicio 5. Yo les voy a pedir que se animen a resolver estos ejercicios a través del repartido y buscaremos la forma de que me hagan llegar las consultas sobre tales ejercicios. La idea después es, por supuesto, subir un video a modo de solucionario de estos ejercicios. En este video, entonces, aprendimos a representar varias fuerzas sobre un cuerpo utilizando un diagrama de cuerpo libre, que lo abreviamos DCL, es decir, eso de que en vez de dibujar exactamente el sistema que estamos analizando con todos sus vínculos, dibujamos solo un puntito con todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, respetando por supuesto los ángulos y módulos. Luego aprendimos cómo sumar vectorialmente, es decir, cómo componer fuerzas. No es lo mismo que sumar directamente los módulos de la fuerza, sino que tenemos que tener cuidado de la dirección que tengan. Si no comparten la misma dirección, deberemos valernos de métodos geométricos como el del paralelogramo o del polígono. Y si no, en caso de que sí sean colineales, podremos sumar o restar directamente en función de si comparten o no el mismo sentido. Y luego aprendimos también de qué se trata la fuerza neta sobre un cuerpo. A partir de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, también logramos obtener la fuerza neta haciendo pequeños análisis por ahora. En el curso, evidentemente, seguiremos viendo análisis más interesantes de distintas y diversas situaciones. Bueno, hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Darle like si así fue. Y bueno, nos veremos en próximas instancias. Hasta ahora.